Gracias, delegada. A continuación procederemos con otra ronda de discursos. Aquellas delegaciones que deseen hacer uso de la palabra tengan el bien de levantar su cartel. Delegado de China de la banca 2. Señor Presidente, es mediante su investidura que me dirijo a las delegaciones para dar la postura de la República Popular China ante el tópico en cuestión. Delegados, todos estamos conscientes de la difícil situación que están pasando muchos de los países aquí presentes, de los cuales una gran mayoría son víctimas del imperialismo que proviene desde los Estados Unidos, donde 40 millones de estadounidenses pobres según el censo del país. 46 millones de estadounidenses dependen de los bancos de alimentos. 5 millones de estos viven en condiciones de tercer mundo. Hay mucha desigualdad. Nuestra delegación es la más capacitada para hablar sobre este tema. ¿Por qué? Aquí le daremos algunas razones. Desde 2013 hasta ahora, cada año, alrededor de 10 millones de personas pobres se libran de la pobreza en China. Contamos con el logro de haber sacado a 700 millones de personas de la indigencia en menos de 40 años. Un logro que no puede ostentar casi ninguna nación del planeta y nos convirtió en la primera en cumplir la meta del desarrollo del milenio de la ONU, que reclamaba reducir a la mitad de la población pobre. Alrededor de 800 millones de personas salieron de esta situación desde la reforma de 1979. El director nacional del Banco Mundial para China, Mongolia y Corea, Bert Hoffman, reportó que en 1981 a 2015 China logró la tasa más rápida de reducción de la pobreza jamás registrada en la historia de la humanidad. La extrema pobreza de unos 334 condados del país es el foco de los próximos 2 años de trabajo de alivio de la pobreza en nuestra república. Como lo ven, seguimos avanzando a paso de elefante. Somos un claro ejemplo a seguir. Los invitamos a dejar de lado sus egos para que esta situación se acabe para siempre o al menos se reduzca significativamente. Muchas gracias, Presidencia y delegados. Muchas gracias, delegado. Las delegaciones tienen la palabra. La delegada de Brasil de la banca 49. Mesa de Presidencia, es a través de ustedes que el Partido Social Liberal de la República Federativa de Brasil hace uso de su voz para presentar su postura. La pobreza es una de las cuentas pendientes que tenemos como región. Es bien sabido que nuestro país presenta uno de los índices más altos de pobreza a nivel regional, pero esto no es producto del azar. El único culpable de esto es el populismo izquierdista que arruinó nuestro país en sus años de gobierno. Todos acá sabemos que estos gobiernos de nuestra región son absolutamente corruptos, pero su robo más grande no es el dinero, sino nuestro futuro. En Brasil, quien es pobre porque quiere. Somos un país lleno de oportunidades. Nuestro presidente, desde que asumió, se ha propuesto volver a los valores clásicos de nuestro pueblo, de un pueblo que solía ser trabajador y honesto, que tras el paso del huracán Lula y del huracán Dilma, se ha transformado en un nido de vagos y malandrines. Con mano dura detendremos a los delincuentes y con vocación de trabajo educaremos a nuestros jóvenes para garantizar un futuro próspero para nuestra gran nación. Miramos con preocupación el avance del populismo sobre nuestros países hermanos, como lo es Argentina, de ganar la corrupta expresidente con la marioneta que llega como presidente. Sin dudas, tendremos una Venezuela nueva en la región, cuna de pobreza y desesperación. A través del orden podremos progresar. Brasil por sobre todo, Dios por sobre todo. Muchas gracias. Muchas gracias, delegada. A continuación pasaremos un caucus moderado pedido por la delegación de Uruguay. ¿Cuál de los delegados será el que utilizará la palabra? Tiene la palabra el delegado de Uruguay de la banca 35. Muchas gracias, Presidencia. Delegados, a pesar de que el día de hoy no se han leído todavía todos los discursos, es impresionante ver cómo ninguno de los países aquí presentes ha hecho hincapié en la base de una economía, en la base de un país, la educación. Otra propuesta en la que Uruguay tiene muy en cuenta es fomentar la educación pública, gratuita, para que todos aquellos que lo necesiten puedan acceder a una educación básica, así puedan desarrollarse y así próximamente desarrollar un futuro mejor, una economía mejor y un país mejor. Muchas gracias, delegados. Muchas gracias, Presidencia. Muchas gracias, delegada. Aquellas delegaciones que deseen hacer uso de la palabra tengan el bien de levantar su cartel. Estados Unidos de la banca 11.
Estimada Presidencia, es a través de su honorable investidura que la delegación de los Estados Unidos de América desea presentar su postura frente al tópico en cuestión. Es de mero conocimiento que la pobreza es un tema polémico, el cual se trata con frecuencia en América Latina y mucho más en América del Sur. Desde nuestra delegación creemos que es fundamental la liberación de las distintas economías de la región para conseguir erradicar la pobreza. Esto se puede reflejar en las acciones que estamos tomando como país, ayudando a las empresas a generar empleo y disminuyendo la presión fiscal. Los resultados de estas medidas fueron un crecimiento en nuestra economía de un 5%, una disminución de la tasa de pobreza de un 4% y una notable disminución de la brecha social de nuestro país. Pero no se refleja en nuestro país. También otros países de la región han incorporado estas medidas y han logrado cambios significativos. Es por ello que, como hemos dicho, invitamos a los distintos países, los cuales ponen trabas a su economía, a unirse a estos cambios. Cabe recalcar que condenamos profundamente a aquellos oficialismos o sectores que lo único que proponen con sus medidas es garantizar un aumento de la pobreza en sus países. Claro ejemplo es el gobierno de Nicolás Maduro, el cual repudiamos totalmente, donde la crisis humanitaria y la crisis económica por la cual atraviesa Venezuela se debe a la inoperancia de este gobierno y sus medidas nefastas, tanto económicas, sociales como humanitarias. Finalmente, queremos transmitir nuestro total desprecio hacia el socialismo en general, recalcar que el propio liberalismo ha sacado más gente de la pobreza que el propio socialismo, demostrando así que este modelo es totalmente catastrófico e infame. God bless the United States of America. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Muchas gracias, delegado. Las delegaciones tienen la palabra. Tiene la palabra de la delegada de Venezuela de la banca 56. Muchas gracias, Presidencia, por otorgarnos la palabra. Quiero dirigirme a los Estados Unidos, quienes, en primer lugar, nos han declarado la guerra al romper la foto de nuestro querido presidente. En segundo lugar, quiero decirle que sus valores liberales, el único valor liberal que tiene esta nación repudiante es la libertad de empresa que solamente beneficia a los empresarios, a los cerdos capitalistas, como ha pasado a lo largo de la historia. El capitalismo se cae por su propio peso, debido a que, claro, ustedes hablan de libertad, y un grupo reducido de personas va a seguir teniendo el poder y ese grupo se va a reducir, hasta que solamente quede en las manos de uno solo, con el resto de la población pobre, muriendo de hambre. Eso es lo que quieren hacer estos capitalistas. Quieren destruir la población, quieren solamente llenar sus bolsillos, sin importarles los derechos de los trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias, delegada. Las delegaciones tienen la palabra. Tiene la palabra la delegación de Brasil de la banca 38. Muchas gracias, Presidencia. Mediante usted me comunico con este Parlamento. A decir verdad, desde nuestro espacio nos resulta difícil hablar sobre la pobreza en nuestra región por dos motivos. El primero es que nuestro espacio surgió de las masas obreras, entendiendo así las necesidades de las clases más desfavorecidas. Nos llamaron populistas, porque desde el Estado siempre defendimos a las masas populares, ya que el Estado es el único garante de la educación, el trabajo y el ascenso social. Sin embargo, el avance de la derecha ha puesto en peligro el proyecto de una región sin pobreza y con igualdad. Una derecha servicial a los grandes intereses corporativos y extranjeros, que vienen a aprovecharse y a explotar nuestros recursos, como por ejemplo en la quema del Amazonas, el pulmón del planeta, que obviamente fue autorizada por el gobierno de derecha de Bolsonaro. Resulta difícil hablar de pobreza porque nada nos aflige más que saber cuál será el resultado de las políticas que se están aplicando en algunos países en estos momentos. Ya se han aplicado en el pasado y sabemos la crisis que van a generar. El otro motivo es que esas derechas, a veces en la forma de un militar o de un empresario, están en este mismo recinto. Entonces resulta difícil plantear caminos a seguir por los países aquí presentes si hay dos modelos diametralmente opuestos entre sí, con pensamientos diferentes sobre el Estado y los intereses que planean defender. Nosotros nunca vamos a apoyar o coincidir con políticas como la quema del Amazonas, el recorte del presupuesto universitario. Por eso es necesario que para resolver la pobreza, los diversos gobiernos entiendan el rol esencial de los estados en la defensa de los intereses de la gente y los países de esta región.
como lo hicimos nosotros durante la administración del expresidente Lula da Silva, encarcelado injustamente por sus ideas, o durante la administración de la expresidenta Dilma Rousseff, desplazada por una operación política para instaurar un gobierno de derecha que atacó a las masas populares. Cuando la derecha sea servicial al pueblo y no a los intereses extranjeros y corporativos, allí podremos plantear soluciones para la pobreza. Muchas gracias. Muchas gracias, delegado. A continuación procederemos a un caucus moderado pedido por la delegación de Surinam, de la oposición. ¿Cuál de los delegados será el que hará uso de la palabra? Tiene la palabra el delegado de la banca 19. Muchas gracias, Presidencia, por cederme la palabra. Quisiera dirigirme a la delegada del supuestamente, como autoproclama, presidente Guaidó. Habla de comunismo. El comunismo se ha extinguido en 1991. Ahora hablamos de socialismo. Creo que no tiene bien claro lo que son las ideologías políticas actualmente. Solo falta que diga que el liberalismo es algo bueno, que el libre comercio genera trabajo. El libre comercio, el capitalismo, genera pobres, genera desigualdades. Y para dirigirme a Estados Unidos, que ha hablado de cosas tan nefastas, cosas tan irreales, cosas tan falsas, que ha dicho que ha crecido 5 puntos de PBI este año. Totalmente mentira. Tiene un riesgo país de más de 40 puntos. Tiene un riesgo país de más de 40 puntos. ¿Sabes de quién es la información? La información es uno de sus principales dadores de información del mundo, Moody's Analytics. Una empresa norteamericana. Ni siquiera entre ellos mismos se defienden. ¿Y cómo quieren que defiendan a toda esta asamblea? Si entre ellos mismos se traicionan. Si ellos no se cuidan, ¿cómo nos van a cuidar a nosotros? Por favor, despierten. No cuidan a nadie acá. Solo sus intereses personales del gobierno, ni siquiera de la población. Muchas gracias. Muchas gracias, delegado. A continuación pasaremos a otro caucus moderado pedido por la oposición de Venezuela. ¿Cuál de los delegados será el que hará uso de la palabra? Tiene la palabra la delegada de la banca 47. Gracias, presidente. Mediante usted que procederé a hacer uso de este caucus moderado. En un principio, para responderle a la insolente oposición de Surinam, que viene aquí a degradarme, a decirme que no tengo idea de ideologías políticas, siendo que estoy en este ámbito. ¿Sabe cómo se autoproclama Maduro? Comunista. ¿Sabe cómo se autoproclama? Respetable. Maduro no es respetable. Maduro no es amado por el pueblo. Maduro es solamente un comunista, un dictador que empobrece al pueblo, porque eso es lo que hace el comunismo, delegado. Eso es lo que hace. Mata de hambre a la gente que supuestamente dice proteger. Delegados, ahora en los ojos, el comunismo solamente nos sume en la miseria al pueblo, lo reprime, lo mata de hambre, lo deja sin medicamentos. ¿O no, delegada del oficialismo venezolano? ¿O me estoy equivocando? ¿Por qué nadie accede a medicamentos en Venezuela? No tiene sentido lo que está diciendo. Ninguna delegación socialista, comunista, de izquierda en este recinto, delegados, por favor. Por favor, preocupémonos por el pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, delegada.